Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nueva cuenta a Despierta Cristiano. El arzobispo de San Francisco, California, insta a rezar por Nancy Pelosi, la política, después de que ella presuma de recibir la comunión, o la Sagrada Comunión, pese a su prohibición, pese a que dentro de la arquidiócesis de San Francisco, California, el mismo arzobispo se lo prohibiera. Demasiada soberbia de esta política, y todo porque está protegida por Francisco. Vamos a analizar esta historia. Quiero agradecer a todas las personas que se han sumado al canal, que cada día le dan like y también activan su campana para poder recibir la notificación que se ha subido un video. Y invito a toda aquella persona que se suma al canal suscribiéndose, y de esta manera cada día somos más. Vamos a nuestro tradicional Ave María. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amén. Iniciamos. En muchas ocasiones, no en todas, pero que sí en la gran mayoría, el poder ensoberbece, o sea, hace a la persona más soberbia, altanera, prepotente y con poca humildad. En muchas de las ocasiones, eso ocurre en los políticos cuando pasan demasiado tiempo en una posición de decisión clave. Este es el caso de Nancy Pelosi, confiesa su fe católica, pero el arzobispo hace años, y por estar a favor del aborto y en contra de la vida dentro del seno materno, el arzobispo de San Francisco, California, Salvatore Cordileone, ha respondido al rechazo de Nancy Pelosi a su prohibición de recibir la comunión, instando a los católicos a rezar por su conversación sobre la cuestión de la vida humana en el útero. Y con esto quiero mostrarles la declaración que realizó el arzobispo el día 10 de este mes de diciembre del 2024, donde salieron estas declaraciones en el National Catholic Reporter. Sin embargo, pues vamos a lo que es la parte, vamos a decir, en español. Ahí salió el reportaje. El político demócrata declaradamente pro aborto, que a pesar de que el obispo le había prohibido explícitamente presentarse a comulgar en su arquidiócesis, ella dice, Nancy Pelosi, textualmente dice, comulgué de todos modos. Ese es su problema, no el mío. Y todavía añadió, mi fe católica es que Cristo es mi Salvador, no tiene nada que ver con los obispos. Hasta aquí llega la altanería, la soberbia de una creyente supuestamente practicante católica. Porque si profesa la fe católica, como ella lo dijo aquí, en la entrevista, defendiera la vida. Porque Cristo defendió la vida. Le elevó la vida a su dignidad como tal, haciendo miles de milagros. Y elevó a la persona a la dignidad de hijo de Dios, de estar sano. Y como le dijo a la pecadora, no vuelvas a pecar más. Así que esto contradice lo que ahí en la entrevista la señora Nancy Pelosi dijo. Mi fe católica es que Cristo es mi Salvador. Nadie nos está negando. Pero ese Cristo, a cual él profesa que es su Salvador, pues dejó reglas, leyes y sistema de vida. Y proteger y defender la vida. Entonces, el arzobispo Cordileone dice, ante todo quisiera renovar mi petición de oraciones por la conversión de la presidenta de la Cámara o sea, de Representantes en el Congreso, sobre la cuestión de la vida humana en el seno materno, para que sea coherente con el respeto por la dignidad humana que muestra
en tantos contextos. El prelado recurrió también a las escrituras haciendo una aparente advertencia por el bienestar espiritual de Pelosi si continuaba presentándose a la Sagrada Comunión. Y textualmente le leo. En cuanto a mí, lo que viene inmediatamente a la mente son las palabras del profeta Ezequiel. Si los justos se apartan de su recta conducta y hacen el mal cuando yo les pongo delante un tropiezo, entonces morirán. Como tú no les advertiste de su pecado, morirán igualmente. Y las acciones justas que realizaron no serán recordadas en su favor. Sin embargo, te haré responsable de su sangre. Si por el contrario adviertes a los justos para que eviten el pecado y no pecan, vivirán seguramente gracias a la advertencia y tú y a tu vez salvarás tu propia vida. Ezequiel 3 del 20 al 21 citó el arzobispo. Así que eh, esto es lo que está ocurriendo en cuanto a las declaraciones. O sea, en otras palabras, Pelosi dijo, me vale lo que diga el obispo. Aunque me haya mandado no comulgar dentro de los límites de la arquidiócesis. Entonces, este, recordemos que allá en mayo de 2022, hace 2 años y medio prácticamente, Cordileone prohibió a Pelosi presentarse a la Sagrada Comunión debido a su apoyo público y continuado al aborto. A pesar de ello, Pelosi continuó recibiendo la Sagrada Comunión en misas públicas desde la declaración de Cordileone, especialmente en el Vaticano, aquel 29 de junio de ese mismo año, 2022. Recordemos que hubo un momento de presión hacia ella, hacia otros candidatos católicos, y hacia el presidente Biden, que supuestamente profesa la fe católica y están, vamos a decir, en pro de el aborto. Entonces, los obispos de Estados Unidos sí presionaron, estaban presionando, pero tanto ella como el presidente Biden corrieron al Vaticano y hablaron con Francisco y no pasó nada. Se calmaron las aguas aquí en Estados Unidos por parte del episcopado, cuando debieron explícitamente excomulgarlos. No les tiemble la mano. Y por eso esta falta de respeto ahora, porque el episcopado en aquel entonces no actuó conforme a la doctrina de la Iglesia Católica. Defender la vida desde el principio, desde su concepción, al final, hasta la ancianidad. Entonces, Francisco defendió su decisión de permitir a Pelosi recibir la comunión, apelando a la necesidad de ser pastoral. O sea que aquí ya se puede hacer todo y Francisco dice, no, pues que esto es un asunto pastoral y ya puede hacer todo. La declaración de Cordileone allá en aquel 2022 causó gran revuelo en la esfera eclesiástica y política de Estados Unidos y sirvió también para poner de relieve la división entre obispos católicos de Estados Unidos, con algunos emitidas cartas de apoyo y muchos más guardaron silencio. Así que la Iglesia Católica, si ella dice profesar la fe católica, enseña que el aborto es siempre malo porque mata a un ser humano inocente, violando así la prohibición de la Iglesia sobre el asesinato, una enseñanza que permanece inmutable, que no cambia pese a los años, los siglos o los milenios de años. La cooperación formal en un aborto constituye una ofensa grave, reza el Catecismo de la Iglesia Católica. La Iglesia atribuye a su crimen contra la vida humana la pena canónica de excomunión. Además, el derecho canónico de la Iglesia, en el numeral 915, estipula, y lo leo, no deben ser admitidos a la Sagrada Comunión los excomulgados y los que están en entredicho después de la imposición o declaración de la pena y los que obstinadamente persisten en un manifiesto pecado grave. Y los que persisten, obviamente no han sido excomulgados, pero dice
los que persisten en un manifiesto pecado grave. Esto es lo que enseña la Iglesia Católica, que ella dice profesar dentro del Código de Derecho Canónico. Se lo muestro y para que lo tengamos más claro. Eh, por su parte, según el padre Robert Morey de la Iglesia Católica de San Antonio en Florence, en Carolina del Sur, se basó precisamente en esta directiva del derecho canónico para hacer famosa la siguiente frase rechazada: dar la comunión a Baren allá en el año 2019. También el sacerdote, este padre, Robert Morey, le negó al presidente Joe Biden la comunión en el 2019. Entonces, le dice el padre, la Sagrada Comunión significa que somos uno con Dios, entre nosotros y con la iglesia. Nuestras acciones deben reflejarlo. Deben reflejarlo. Muy bien concluye aquí el padre Morey, dice, nuestras acciones deben reflejar. ¿Y qué pasó allá en el 2019? Corrieron al Vaticano, Francisco los apoyó en lo que respecta a ser admitido a recibir la Sagrada Comunión, aún Francisco violando el derecho canónico. ¿Por qué? Porque son sus amigos para quedar bien, para quedar contentos con ellos. Así que estos son los asuntos, estas son las declaraciones de políticos donde falta mucha humildad para aceptar el error, y también de las autoridades eclesiales, y no digo del arzobispo de San Francisco, sino de más para arriba, cardenales y el mismo Francisco, de poner mano dura. Pero ¿qué podemos decir? Si son liberales, progresistas, dicen más mentiras que verdades, ¿qué podemos esperar de estas autoridades eclesiásticas que están sentadas en la silla de San Pedro, que no defienden la Iglesia Católica, la doctrina, ni sus enseñanzas, ni sus leyes? No las hacen valer. Ahí tenemos al Papa Pablo VI, Humane Vitae, defendiendo la vida humana. Pues no que es católica, no que su Salvador es Jesucristo. En teoría suena bonito, rimbombante, pero en la práctica es otra. Es decir, otra práctica. Es donde se sabe, como dice el mismo Padre, que a pesar de todo, bueno, pues hay que reflejarlo en la vida concreta, en la vida real, en el diario a diario, y más cuando se tiene poder político para poder hacer efectivo esa defensa de la vida. Así son las cosas. Oremos por los políticos, por abortistas, por todos, pero concretamente por los que dicen ser católicos, que profesan y viven su fe católica, pero pisoteando a la misma iglesia, sus enseñanzas y sus leyes. ¿Usted qué opina, hermano católico? Leo sus comentarios. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima.